Es ya una tradición que cada Semana Santa se emitan en la pequeña pantalla películas como Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, Quo Vadis o Espartaco. Resulta curioso comprobar que la mayoría de ellas no tienen nada que ver con la Pasión de Cristo, hecho que, sin embargo, no impide que ningún aficionado al cine entienda una Semana Santa sin una buena colección de cine romano. Claro que en los últimos años también han aparecido obras que sí tratan los últimos días de Cristo. La fundamental es La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, cuyo realismo provocó el comentario de "así fue" del Papa Juan Pablo II y la indignación de los más blanditos, que calificaron de muy dura y muy sangrienta esta película. Hoy hablamos de cine con la editora jefa de La Gaceta, Rosa Cuevas Mons. Rosa, bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Decimos que es curioso que cada Semana Santa se repitan títulos que no tienen que ver específicamente con la Pasión de Cristo, pero que ya cualquier aficionado al cine pues entiende que es propio de cada Semana Santa que se emitan esos títulos, ¿no? Uno de ellos es Espartaco, de Kirk Douglas, por ejemplo, Quo Vadis, de Robert Taylor. Eso es, y se ha englobado todo este cine dentro de un género llamado peplum, y es verdad que es el cine, la colección de películas que vemos en Semana Santa y que en la que entran o en la que quedan englobadas pues desde películas de carreras de cuadrigas, de gladiadores, hasta películas en las que sí se ve la vida y sobre todo la pasión de Jesús. Y son todos estos títulos que nombrabas que son pues eso, efectivamente unos imprescindibles de la Semana Santa. En Espartaco, Rosa, el papel de Kirk Douglas es fundamental, ¿no? Él es un gladiador que pone en jaque a los romanos. Sí. Y que yo creo que Kirk Douglas es ahora mismo una de las figuras, por decirlo así, históricas, más representativas de este cine, ¿no? De peplum, como decías. Del peplum, pues sí, yo creo que hay dos nombres, Kirk Douglas y Charlton Heston, que son los referentes de este tipo de cine, con esas películas, Espartaco, Ben-Hur, Los 10 Mandamientos. Y de alguna manera, quizás sobre todo en el caso de Charlton Heston, han limitado un poco el resto de su carrera, porque parece que son los papeles por los que se les recuerda, ¿no? Sobre todo en la película de Ben-Hur, pues eso, que muchos se refieren, le pasó también un poco a Jim Caviezel, cómo se refieren a Charlton Heston como Ben-Hur, ¿no? Es Ben-Hur, este es el actor de Ben-Hur. Y es cierto, y con Espartaco, con Kirk Douglas, pasa parecido. Tenemos pues otras películas, Quo Vadis, La túnica sagrada, pero realmente la que empezó a poner de moda este género es la de Los 10 Mandamientos, que se estrenó en 1956, y es a partir de esa década de los 60 cuando este cine empieza a cobrar fuerza, y a partir de los 70 cuando ya se le tiene su bautismo como con un género propio, este género peplum del que estamos hablando. Yo creo, Rosa, que Ben-Hur puede ser, no digo la que más, porque al final todo es cuestión de gustos. Habrá quien le guste más Los 10 Mandamientos, Quo Vadis o Ben-Hur. Pero yo, por ejemplo, me inclino más hacia Ben-Hur. La historia es bastante bonita, ¿no? La de Judá, sí. Ben-Hur, ese judío que es rico, tiene una buena posición y que se acaba enfrentando con Mesala, jefe romano de las legiones, que es su amigo de la infancia, y que, bueno, él ve, Mesala desconfía de Ben-Hur porque cree que va a ser el líder de una revuelta judía contra la presencia romana en Judea. Eso es, la verdad es que Ben-Hur, que ahí estamos viendo las imágenes, representa pues yo creo que muchas características de los rasgos del ser humano, ¿no? Y cómo al final esa lucha interna de Judá Ben-Hur, de pues ver a su madre y a su hermana hechas prisioneras, y prácticamente que consigue sobrevivir por el odio, ¿no? Cuando lo llevan a galeras y ese romano le pregunta cómo has sobrevivido tanto tiempo. La media aquí son, pues no recuerdo cuántos años le dice, 2 o 3 años, y dice Ben-Hur, yo llevo 5, ¿no? Y al final lo había mantenido vivo la venganza, el deseo de vengarse de Mesala, y cuando por fin se encuentra con Mesala, pues había ya sufrido una especie de conversión por ese doble encuentro con Jesús, que aparece 2 veces en la película, cuando Jesús le da agua a él cuando está siendo llevado prisionero, y después en el camino del Calvario de Jesús, que él se encuentra. Supone que representa el año 30, creo, después de Cristo. Sí, efectivamente, justo el año de la crucifixión de Jesús, que según nos han contado después no fue en el 33, sino en el 30. Además, los aficionados de Ben-Hur, bueno, hace unos años estrenaron una versión moderna de Ben-Hur, esa carrera de cuadrigas. Efectivamente, la historia es
la historia personal entre Judea, Ben-Hur y Mesala, pero muchos la recuerdan como esa carrera de cuadriga, ¿no, Rosa? Sí, es verdad. Son escenas muy características de esa película y la vemos, y también porque yo creo que refleja el carácter, el bien y el mal, ¿no? En esa carrera, en esa imagen en la que uno hace trampas, el otro intenta ganar, digamos, con todas las de la ley, y son pues el bueno y el malo, y cómo acaba el malo en esa camilla, en ese catre, sufriendo y incapaz de perdonar, incapaz de apearse de la soberbia, del odio que le ha ido acompañando durante toda la película. Seguimos hablando de Charlton Heston, Rosa. En Los 10 mandamientos, yo creo que es otra de sus grandes películas de este género. El momento en el que él guía al pueblo judío, escapan de la esclavitud en Egipto y llevan al pueblo judío y lo conduce hacia la tierra prometida cuando se abre el mar. Yo creo que esa es otra de las grandes escenas, no solo de este género, sino de la propia historia del cine. Sí, sin duda. Y esta película, desde luego, sigue siendo curioso, ¿no? 4 horas de película, 6 nominaciones a los Oscar, y es una película que, como decías tú al principio, no falta en ninguna Semana Santa, porque parece que si no se ve estos 10 mandamientos, que por otro lado no tiene nada que ver en realidad con las Semanas Santas, el Antiguo Testamento, pero bueno, sirve un poco para entender, ¿no? de dónde viene toda la historia de Jesús, la historia del pueblo judío, y son películas que, pues como las de Qué bello es vivir en Navidad, ¿no? Que están unidas de manera irremediable a la Semana Santa, y que yo creo que contribuyen a crear ese espíritu pues, de más recogimiento, ¿no? Incluso en las casas. Es la típica película, pues decimos 4 horas de duración para pasar una tarde en casa y convencerse de que ya es Semana Santa. Esta al menos, bueno, no va sobre la pasión de Cristo, pero al menos los 10 mandamientos se basan en el Antiguo Testamento, sí, que no es una historia, por decirlo así, de peplum, como sí, te referías. No es solo de romanos. Solo de romanos. Es una película que al menos tiene una... Sí, es el contar de alguna manera pues, la historia de la religión, del cristianismo, ¿no? De dónde viene, pues eso, las Sagradas Escrituras, llevarlo al cine es un reto, desde luego lo era en su momento, lo sigue siendo ahora. Luego hablaremos de otras películas en las que los cristianos salen peor parados y bueno, contribuye, al final es una forma de hacer cultura, ¿no? Están los libros para contar lo que pasó, pero hay películas que también son pues, prácticamente historia. Otro actor famoso de este género es Anthony Quinn. Yo creo que Barrabás puede ser la película más representativa de las que protagonizó. Sí. Bueno, la historia de Barrabás, que esta sí que es, al menos tangencialmente, lógicamente, trata la muerte, la pasión de Jesucristo. Sí, eso es. Si Poncio Pilato, hay un chiste, Rosa, en la Semana Santa de Sevilla, que se dice que si Poncio Pilato hubiera tomado la decisión contraria, pues no tendríamos Semana Santa. Efectivamente. Él decide indultar a Barrabás en detrimento de Jesucristo. Eso es. Barrabás es del año 1962, dirigida por Richard Fleischer, y efectivamente es uno de los papeles principales de Anthony Quinn como ese criminal indultado, ¿no? Atormentado después de manera paralela a la muerte de Jesús, y en esa decisión pues también descansa para los creyentes gran parte del sentido de la Semana Santa, ¿no? Les dieron a elegir y fue el propio pueblo judío el que mandó crucificar a Jesús. Como decía, sin Barrabás no se entiende la Semana Santa, no se entiende el sacrificio de Jesús y no se entiende en lo que creemos los católicos. Entonces es un personaje pues, quizá no tan protagonista de la Semana Santa en otras películas, pero que pues eso, junto con Jesucristo, María Magdalena, la Virgen, igual que el papel de Judas Iscariote, pues el papel de Barrabás también cumple su misión. Si tuviésemos, Rosa, yo creo que hablar de una película que fuese la que mejor representa la pasión de Cristo, sin duda es, así se titula, La Pasión de Cristo, la que rodó Mel Gibson y que estrenó en el año 2004. Yo recuerdo que en su estreno recibió muchísimas críticas positivas, muy buenas críticas, se estrenó durante la Cuaresma de aquel año. Pero ese realismo tan trágico, ¿no? Porque al final es el propio reflejo. Hubo a quien no le gustó, quien tachó la película de demasiado sangrienta, pero el propio Papa en aquel momento, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dijo una frase que yo creo que
no deja la Sí. clara de lo que fue la película. Dijo que así fue, ¿no? Así La fue, pasión. sí. Sobre ese comentario hay hubo mucho revuelo porque decían que era de alguna manera un juicio demasiado rotundo por parte del Papa, que decían desde la Oficina del Vaticano que no tenía por costumbre pues, valorar las producciones artísticas. Lo que desde luego sí confirmó la Oficina del Vaticano, porque así lo exigía el revuelo causado por todo esto, es que Juan Pablo II vio esa película en un pase especial y le otorgó, digamos, una capacidad de enseñar lo que fue la pasión de Jesús. Dijo que invitaba al recogimiento, pues eso, a predisponerse a las celebraciones de Semana Santa. Y desde el Vaticano ni confirman ni niegan que dijera esa frase. Dijo, si la dijo, fue como un comentario más, no emitiendo un juicio sobre la película, pero es cierto que es una película, yo creo que la que de manera más cruda refleja la pasión de Cristo, y el propio Mel Gibson explicaba que él no sabe si fue así o no fue así, evidentemente, pero que desde luego él, que vivió un proceso de conversión muy fuerte y la fe le sirvió, según cuenta él, para superar pues, una situación después de una ruptura matrimonial, cayó en el alcohol y él dice que él, a la hora de hacer la pasión, lo que quería transmitir era cómo él se sentía o cómo él sentía que había tratado a Jesucristo, con su manera de vivir, con su manera de actuar, y que esa es la forma en la que él lo supo reflejar. Por eso, de hecho, la mano de Mel Gibson aparece en la película en 2 ocasiones, y una de ellas es crucificando a Jesús, es la mano que crucifica a Jesús. Qué curioso. Es una película muy realista, no solo porque refleja lo que fue el martirio, la crucifixión de Jesucristo, sino porque también además está rodada en hebreo. Eso es, hay parte en hebreo, en latín y en griego. Y eso, pues evidentemente, dota de un carácter mucho más íntimo, ¿no? Y que sobrecoge mucho más. Rosa Cuervas, editora jefe de La Gaceta, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en los enigmas de la Semana Santa y en este episodio sobre cine de Semana Santa.